Dios les bendiga. Hoy vamos a aprender sobre el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a leer 1 de Samuel, capítulo 16, desde el versículo 10 al 13. Yesé le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo que el Señor no había elegido a ninguno de ellos, y le preguntó: ¿estos son todos tus hijos? Yesé respondió: falta uno que es el menor, pero él anda cuidando las ovejas. Y Samuel le dijo: manda a traerlo, porque sin él no podemos sentarnos a la mesa. Yesé mandó a traerlo, y cuando éste llegó, lo invitó a pasar. Era un jovencito rubio, de hermosos ojos y agradable apariencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel: este es mi elegido, levántate y conságralo. Samuel tomó entonces el cuerno en donde llevaba el aceite y lo ungió como el rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Después de eso, Samuel regresó a Ramá. En la Biblia se nos presenta a David por primera vez a partir del capítulo 16 de 1 de Samuel, cuando Dios envió a Samuel a encontrar a su pastor elegido. Se cree que David tenía entre 12 a 16 años de edad cuando fue ungido como rey de Israel. Él era el más joven de los hijos de Yesé. 7 de sus hijos pasaron por delante de Samuel, pero Dios no había escogido a ninguno de ellos. Es más, Samuel pensó que Eliab, el hermano mayor de David, era sin duda el ungido. David, el más joven, en ese momento estaba cuidando ovejas, así que lo llamaron y el muchacho acudió frente a Samuel. Samuel, ¿qué hizo? Lo ungió con el aceite. Y desde aquel momento en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. La Biblia también dice que el Espíritu del Señor se apartó del rey Saúl, y un espíritu malo lo atormentaba de día y de noche. Los criados de Saúl sugirieron que buscaran a alguien que supiera tocar el arpa, y uno de los criados recomendó a David. Así que David entró al servicio del rey. Saúl estaba complacido con el joven David, y él convirtió a David en su paje de armas. La satisfacción de Saúl con David desapareció rápidamente cuando David creció en fuerza y fama. Quizás uno de los relatos bíblicos más conocidos fue cuando David mató al gigante Goliat. David tomó su cayado, 5 piedras lisas, su saco pastoril y una honda. Goliat no fue intimidado por David, pero David tampoco fue intimidado por el gigante. La confianza de David en Dios y su celo por la gloria de Dios era admirable. En el capítulo 18 vemos que se crea una gran amistad entre David y Jonatán, hijo del rey Saúl. Este es un gran ejemplo para las amistades hoy en día. Jonatán eligió apoyar a David, comprendió, aceptó el plan de Dios y protegió a su amigo de su cruel padre. Jonatán demuestra humildad y amor desinteresado. Después del incidente con Goliat, David continuó creciendo en fama. Los cantos en el campamento de Saúl estaban provocando un celo rabioso en Saúl que nunca cesó, mientras el pueblo cantaba alabanzas a David y deshonraban al rey Saúl. El celo que Saúl sentía por David lo llevó a convertirse en homicida. Primero, quiso que los filisteos mataran a David, pidiéndole que fuera su yerno. El rey ofreció a su hija a cambio del servicio militar de David. Él, con humildad, se negó, y la hija de Saúl fue dada a otro. Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Por lo tanto, Saúl preguntó de nuevo a David si quería ser el esposo, y nuevamente se negó debido a la falta de riqueza y a la imposibilidad de pagar el precio de la novia porque era hija del rey. Saúl pidió 100 prepucios de filisteos, esperando que David cayera en manos del enemigo. Cuando David mató a 200 filisteos, duplicó el pago requerido.
Saúl comprendió que él estaba en desventaja y tuvo temor de David. Jonatán y Mical advirtieron a David de las intenciones que su padre tenía de asesinarlo, y David pasó los siguientes años de su vida huyendo del rey. David escribió varios cánticos durante ese tiempo, incluyendo el Salmo 57, 59 y 142. Aunque Saúl nunca dejó de perseguirlo con la intención de matarlo, David nunca levantó la mano contra su rey, el ungido de Dios. Cuando Saúl finalmente murió, David lloró. David no forzó su camino al trono. Él respetó la soberanía de Dios y él honró las autoridades que Dios había establecido conforme al corazón de Dios. Dios cumpliría su voluntad a su tiempo con David. Mientras escapaba, David levantó un ejército poderoso y con el poder de Dios derrotó a todos los que se cruzaban en su camino, pidiéndole siempre permiso e instrucciones a Dios antes de entrar en batalla, una práctica que mantendría siendo rey. Honró y respetó la obediencia de Dios y le dio la victoria en todo lo que hacía. David, durante el tiempo que estaba huyendo de Saúl, comenzó a tomar otras esposas. Se casó con Abigail, la viuda de Nabal. También tomó por esposa a Ahinoam, la jezreelita. Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a otro hombre. Después de la muerte de Saúl, David fue públicamente ungido como el rey sobre la casa de Judá. Y entonces él tenía que pelear contra la casa de Saúl, antes de ser ungido por rey soberano de toda Israel. A los 32 años de edad fue nombrado rey. Siendo ahora rey, David recuperó a Mical para ser su esposa nuevamente con David. David también conquistó Jerusalén, tomándola de los jebuseos, y llegó a ser más y más poderoso porque el Señor Todopoderoso estaba con él. El arca del pacto había sido previamente capturado por los filisteos. David quería traer el arca de vuelta a Jerusalén. Sin embargo, David omitió algunas de las instrucciones de Dios sobre cómo transportar el arca y quién debía llevarla. Esto resultó en la muerte de Usa. Por temor al Señor, David abandonó el traslado del arca y dejó que permaneciera en la casa de Obed-Edom. 3 meses más tarde, David reanudó el plan para traer el arca a Jerusalén. Esta vez sí siguió las instrucciones. Después que David se estableció en su palacio y tuvo paz con sus enemigos, él quería construir un templo para el Señor. El profeta Natán primero le dijo a David que hiciera lo que él consideraba, pero luego Dios le dice a Natán que David no sería el que construiría su templo. En su lugar, Dios prometió construir una casa para David. Esta promesa incluía una predicción que Salomón construiría el templo, pero también habla de la venida del Mesías, el hijo de David, que reinaría para siempre. David respondió con humildad y reverencia: ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi casa? Para que tú me hayas traído hasta aquí. Antes de morir, David hizo preparativos para el templo. La razón de que Dios no permitiera que David construyera el templo era que él había derramado mucha sangre. Sin embargo, el hijo de David sería un hombre de paz y no un hombre de guerra. Salomón construiría el templo. Mucho del derramamiento de sangre por parte de David había sido el resultado de la guerra. Pero en un mezquino incidente murió uno de los poderosos hombres de David. Aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, él también era un hombre pecador. Mientras que sus ejércitos estaban en guerra, durante una primavera, él se quedó en casa. Desde la azotea vio a una mujer hermosa bañándose. Él supo que era Betsabé, esposa de Urías, el hitita, uno de los valientes hombres que estaba en guerra. Y David envió mensajeros para que le trajeran a la esposa de Urías. David se acostó con Betsabé
y quedó embarazada. David llamó a Urías del campo de batalla con la esperanza que él durmiera con su esposa y creyera que el niño fuera suyo. Pero Urías se negó a ir a su casa mientras sus compañeros estaban en guerra. Entonces David hizo todo para que Urías muriera en la batalla. Posteriormente, David se casó con Betsabé. Este incidente en la vida de David nos muestra que todos, incluso aquellos que tenemos en alta estima, luchan con el pecado. También sirve como una moraleja acerca de la tentación y la forma en que el pecado puede multiplicarse rápidamente. El profeta Natán confrontó a David por su pecado con Betsabé. David respondió con arrepentimiento. Escribió el Salmo 51 en ese momento. Aquí vemos la humildad de David y su verdadero corazón para el Señor. Aunque Natán le dijo a David que su hijo iba a morir como el resultado de su pecado, David le rogó al Señor por la vida de su hijo. La relación de David con Dios era tal que estaba dispuesto a persistir en la fe y en la esperanza de que Dios pueda ceder. Cuando Dios promulgó su sentencia, David la aceptó completamente. Y en esta historia vemos también la gracia y la soberanía de Dios. Dios también le había dicho a David por medio de Natán que la espada no se apartaría de su casa. De hecho, la familia de David tuvo muchos problemas a partir de ese momento. Esto lo vemos entre los hijos de David, cuando Amón violó a Tamar, lo que condujo al asesinato de Amón por parte de Absalón, y la conspiración de Absalón contra David. Natán también le había dicho a David que sus esposas serían dadas a uno que estaba cerca de él. Esto no ocurriría en secreto, así como el pecado de David con Betsabé, sino que sería en público. La profecía se cumplió cuando Absalón durmió con las concubinas de su padre en la azotea, para que todos lo vean. David es el autor de muchos de los salmos. En ellos vemos la manera de que él buscó y glorificó a Dios. Generalmente de él se piensa como un rey pastor y como el pastor guerrero o el poeta guerrero. La Biblia lo llama el dulce cantor de Israel. La vida de David parecía estar llena de una gama de emociones humanas, un joven pastor común y corriente, con gran confianza en la fidelidad de Dios que honró a autoridades. Huyó por su vida y se convirtió en el rey, contra quienes todos los futuros reyes de Israel serían medidos. Vio muchas victorias militares, también cayó en gran pecado, y su familia sufrió como consecuencia de ello. Pero en medio de todo esto, David se volvió a Dios y confió en Él. Incluso en los salmos, cuando David está deprimido o desanimado, lo vemos alzar sus ojos a su Redentor y darle alabanza. Esta confianza en Dios y la continua búsqueda de la relación con Él es parte de lo que nos hace ver el rey David, ya que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dios prometió a David un descendiente que reinaría en el trono para siempre. Ese rey eterno es Jesús, el Mesías, el Hijo de David. Amén. Que Dios les bendiga.